imagen, doctora, solamente en este tipo de casos, doctora, o habría otro caso para descarte, doctora. Por eso es que tenemos las reglas de Applegate. Hemos visto la regla 1, 2, 3, 4, son 8 reglas. Hemos recordado la anterior clase, ¿no es cierto? La regla 2 y la regla 4 hablan de que no se van a tomar en cuenta las piezas primeros molares y en el caso de la regla 4, segundos molares cuando no se encuentran en cavidad bucal. ¿Me entienden? Si es que se llegaran a tomar en cuenta, ya no serían ni regla 2 ni regla 4. Serían ya otra regla. ¿Me entienden? Tienen que repasar, por eso las reglas de Applegate que hemos repasado la anterior clase y ver cuáles son las actualizaciones o modificaciones que se está viendo en la actualidad. ¿Ha entendido? Sí, Marcelito. Sí, ahora sí está más claro, ¿no es cierto? Si es que yo llegara a tomar un segundo molar en cuenta, entonces ya estaríamos hablando de otra clasificación y otras reglas. Continuamos. ¿Alguien más tiene alguna duda que quiera participar? Estamos viendo los tips específicos para llegar a un buen diagnóstico. Luego nos vamos a la regla 5. ¿Qué nos dice la regla 5? La zona edéntula más posterior siempre nos va a determinar la clasificación. Antes de realizar una clasificación, yo tengo que ver si es que existen zonas posteriores funcionales que me van a servir. ¿Qué quiere decir funcionales? Esas zonas edéntulas funcionales son las donde yo voy a poder reemplazar con una pieza dentaria. Si es que no, ¿me entiende? Entonces no se toma en cuenta y rápidamente se va simplemente a los pilares limitantes. Por ejemplo, aquí tenemos una clase 2 unilateral, ¿ya? Esta clase 2 que estamos viendo acá, unilateral, si es que yo llegara a tomar en cuenta este otro espacio edéntulo, ya dejaría de ser clase 2 y se transformaría en clase 1. Entonces, tomen en cuenta muy bien, ¿ya? La zona edéntula a clasificar, ¿ya? No es solamente, por eso es que no es simplemente ver el modelo, sino también tenemos que identificar oclusión, ver en el paciente si el espacio edéntulo es funcional o no para poder determinar el tipo de clasificación de Kennedy. ¿Entendido? En este caso es una clase 2 unilateral, con sus respectivos espacios edéntulos adyacentes que se denominan modificaciones, que ahorita lo vamos a repasar. Aquí igual, ¿qué clasificación vemos acá? Se dice que después del segundo molar, estos espacios edéntulos no los voy a tomar en cuenta porque no son funcionales. Entonces, cuando tengan ese problema y no sepan si tomar en cuenta la clasificación del lado derecho o del lado izquierdo, siempre se van a ir al cuadrante más inferior. ¿Entendido? Ese es otro secreto que les estoy dando. ¿Cuál es el cuadrante inferior? El del lado, en este caso, izquierdo, el 1, ahí lo vamos a marcar. Entonces, la clasificación me voy a guiar por este lado. Si en este lado hay espacios edéntulos, es el que manda. Esa es la actualización que nos dice el doctor Kennedy, o que el doctor Quinteros, ya, para no confundirme, pero puedo clasificarlo de aquí, pero puedo clasificarlo también de aquí. Siempre se van a ir al cuadrante inferior para poder determinar el tipo de clasificación que haya cuando existan dos limitantes posteriores al mismo nivel, ¿sí? Cuando existen dos limitantes posteriores al mismo nivel, es un secreto. A veces no sabemos de dónde agarrar la clasificación, pero ustedes siempre van a tomar en cuenta el cuadrante inferior y así no se van a equivocar. El cuadrante siempre se clasifica, se divide en 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Entonces van a tomar el más inferior, en este caso es el lado izquierdo. Izquierdo es este lado de acá, ¿ya? 1, 2, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a tomar este. De ahí se determina esta clase. Clase 3, estamos viendo que hay un pilar anterior y un pilar posterior. Limitación 17, 16 y ahorita vamos a ver las modificaciones. Entonces, eso sí dice la regla número 5. Para poder determinar o identificar la zona posterior que me va a dar a conocer el tipo de clase que yo tengo que clasificar, debo utilizar el cuadrante inferior, ¿ya? El cuadrante más inferior o el primer cuadrante que nosotros veamos en pantallas. Tomando en cuenta la zona posterior.
Ojo, para que no se equivoquen. ¿Está claro? ¿Alguna duda acá? Creo que estamos repasando y actualizándonos. Si es que los pilares limitantes se encuentran en un mismo sitio, al mismo nivel, y yo no sepa de dónde voy a agarrar y realizar la clasificación, me voy a guiar con el cuadrante más inferior o el primer cuadrante que está en el lado izquierdo, si es que ustedes están viendo la pantalla. Y voy a empezar a clasificar de ese lado la zona posterior. Jamás me voy a clasificar desde la parte anterior, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no quiero que se confunda. Siempre voy a tomar en cuenta la parte posterior, chicos. Eso es lo que se identifica en las actualizaciones de la regla número 5. Nos pasemos a la regla número 6. ¿Alguien quiere opinar en la regla número 5? Bueno, vamos a ver. Doctora, ¿puedo opinar algo, Ya estoy. doctora? ¿Sí? ¿Alguna una acotación que tengas? En la clase 5, doctora, como usted dijo, solamente nos vamos a guiar con lo que son los dientes posteriores. Doctora, si en este caso ya no llegara a tener ningún diente posterior en esa parte, en la regla 5, igual, doctora, se toma ese parámetro, doctora. ¿Dónde está? Ya. Otra vez, papito. Si es que no tengo ningún diente posterior, digamos, no tengo este diente posterior, trato de entenderte. Digamos, no Sí, doctora. tengo este diente posterior, ¿no ves? Sí, doctora. Ya. Si es que no tuviera este diente, simplemente eso es lo que quiero que me identifiquen. Si es que no tuviera un diente posterior, tenemos que agarrar todo el segmento posterior y esto ya se transformaría en una clase 2, porque en una clase 2 dice que hay un espacio unilateral posterior. Esto del cuadrante inferior es cuando los pilares se encuentran al mismo nivel. Y yo ya no sé de dónde voy a obtener la clasificación, de dónde me voy a guiar para poder identificar qué tipo de clasificación es. Entonces, cuando estemos al mismo nivel con los pilares o se parezcan, por ejemplo, aquí podía haber otro dientecito más y se parezcan, y yo tengo que tomar en cuenta el espacio edéntulo posterior para que no tengan problemas. La regla 5 actualizada dicen que me tengo que guiar en el cuadrante inferior o en el primer cuadrante, ¿me entienden? Pero, como dices tú, si en este caso ya no existiera piezas aquí, ni dientes acá, ay, lo vamos a borrar un momentito, por favor, ni dientes acá, estoy sufriendo sin mouse, chicos. Ni dientes aquí, y no hubiera ni dientes acá, no me responde. Esto vamos a dibujarlo así. Ya, hagan de cuenta que no existe ni esta pieza, vamos a hacerlo con mi dedito, ni esta pieza, ni esta pieza. Automáticamente ya estamos viendo un espacio edéntulo funcional que me va a guiar, que me va a determinar que esta ya se va a convertir en una clase 2. Entonces, no quiero que se confunda. La regla 5 es en el caso de que existan pilares iguales, pilares donde yo no sepa dónde agarrar para clasificar. Si es que no va a existir piezas dentarias a este lado, entonces automáticamente es clase 2. Pero si es que van a existir pilares a ambos lados y yo no sé de dónde guiarme para clasificar, se debe tomar el primer cuadrante y recién lo demás. ¿Ahora está entendido? Sí, doctora. ¿Sí? Entonces no se confundan ni quiero que lo mezclen. ¿Alguien más? Creo que hoy día no tengo estudiantes. Doctora, y si Barrio fuese Nuevo. lo Ya, contrario, dime, papito. ¿Cómo si lo contrario? Si aquí estarían los dientes y aquí el sí, espacio estaríamos edéntulo. tomando del cuadrante donde para tomar la clasificación. Y Ya, ahí si no es que habría estos dientes, si es que estos Ujú. pilares estuvieran aquí, como están en el dibujo, Sí, sí, sí. ¿no ve? Si es que estos Ujú. pilares estuvieran aquí firmes y bonitos, y aquí no hubiera espacio, no hubiera dientes, ¿eso me quieres decir? Exacto, doctora. Ya, tomas en cuenta el segmento más posterior para clasificar. ¿Qué sería entonces? ¿Quién me puede contestar? Los pilares están aquí ahora y aquí está el espacio edéntulo. El espacio edéntulo es el que manda. Entonces, ¿qué clase sería? ¿Qué clasificación sería?
Clase Clase 2. 2 Clase bilateral. 2 bilateral. Exacto, clase 2 bilateral. La regla 5 les dice la zona edéntula más posterior es siempre la que termina la clasificación. Pero la actualización les ayuda que si ustedes se encuentran con pilares similares a ambos lados, pilares aquí, quiero llorar, pilares aquí y pilares acá, y yo no sé qué voy a marcar aquí. ¿Cuál es la clase 3? Hay clase 3. ¿Qué hay aquí? Se van a confundir, ¿no es cierto? Entonces, si son iguales o similares, o tienen un pilar similar en ambos lados, y les confunde para realizar la clasificación, rápidamente me guío simplemente al cuadrante inferior y empiezo a tomar de ahí el tipo de clase que tiene, y luego marcaré los demás. A eso me voy. Si es que no existe unas piezas pilares acá y manda el espacio edéntulo, de acuerdo al espacio edéntulo voy a tener mi clasificación específica. ¿Ahora sí está entendido? Creo que no hay dudas en la regla 5. Esa es la actualización de la regla 5. Siempre y cuando yo encuentre pilares al mismo nivel, tengo que guiarme, ¿ya? En la, ahora sí ya lo puedo borrar recién, miren. Tengo que guiarme en el cuadrante, en este caso, inferior. Ya en el cuadrante inferior para poder determinar qué tipo de clase es. Y luego ya voy a marcar sus modificaciones y sus espacios que se van a encontrar. ¿Está claro? ¿Alguna duda más? ¿Puedo continuar? Doctora, el cuadrante es el izquierdo posterior, doctora, o Sí, en este caso sí. Clase 3, limitación 17, 16. Podíamos haber tomado este otro lado. Clase 3, limitación 27, 23. Pero para que no nos confundamos y digamos de Team Marín de doping, el cual tomamos, la regla actualizada dice que siempre nos guiemos del cuadrante izquierdo, que es el menor, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Siempre nos guiemos del cuadrante izquierdo. ya muy bien, doctora, gracias. ¿Ahora sí está claro? Sí, doctora. ¿Sí? Muy bien. ¿Puedo continuar? ¿Alguien más que tenga dudas? Creo que nadie más, ¿no es cierto? Continuamos entonces, chicos, y nos vamos a la regla 6. De acuerdo a la importancia de cada regla, no estoy casi tomando, hemos empezado por la regla 2, si no me equivoco, ¿no? Luego ya vamos a ver la regla 1, pero los más importantes, las actualizaciones de las reglas más importantes estamos identificando ahora, ¿ya? Las zonas edéntulas a la clase que nos ha marcado el tipo de clase que vamos a encontrar en este desdentado se van a denominar modificaciones. Ustedes ya lo saben eso, ¿no es cierto? Las modificaciones pueden llegar a ser 1, pueden llegar a ser 2, pueden llegar a ser 3, pueden llegar a ser 4, sin importar la extensión que tengan, porque en un espacio yo puedo perder 2 dientes, al siguiente puedo perder 1, entonces no tengo que tomar en cuenta si es ancho o pequeño, sino contar los espacios adyacentes edéntulos que hay, aparte de la clasificación de zona edéntula que ustedes han identificado. ¿Me entienden? Entonces, vuelvo a repetir, las zonas edéntulas adicionales se van a denominar modificaciones. Pueden haber 1, pueden haber 2, pueden haber 3, pueden haber 4, no importa la cantidad de espacios edéntulos adyacentes, pero que estén siempre registrados. Ya sea en el maxilar o en la mandíbula, es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Está claro? Por ejemplo, esta, miren, tienen limitantes a ambos lados. Es el mismo caso de la regla 5. Aquí podemos decir que en este caso se aplica la regla 5 también, ¿ya? Entonces, si tengo pilares a ambos lados, yo podía clasificarlo tomando en cuenta este lado, pero la actualización que dice que me tengo que fijar en el cuadrante del lado izquierdo para comenzar por orden. Entonces, tomando en cuenta el lado izquierdo para comenzar por orden, lo voy a determinar como clase 3, ahí está, porque está limitado por 2 pilares, limitación 37-33, y los espacios edéntulos adyacentes que son 2, que se van a denominar modificación 2, tengo que marcar que son 2 modificaciones, y aparte identificar de dónde a dónde se extienden esos espacios edéntulos. Limitación 33-43,
coma, le pueden colocar limitación 43, 46. Simplemente con esto que yo les dé, aquí lo voy a marcar, con esto que yo, estoy sufriendo ahora, con esto que yo les llegue a mostrar, si quiere el táctil me sirve ahorita. No, no puedo marcar. Simplemente con lo que yo les estoy mostrando con la flechita, ustedes deberían dibujarme la clase. Y eso va a ser un ejemplo que les voy a dar en el examen. ¿Ya? Por favor, dibújenme esta clasificación que estoy colocando de manera escrita y ustedes la tienen que dibujar. Por eso es que en la actualidad ya no necesito ver para poder clasificar. Simplemente con que me hablen por teléfono, yo ya voy a saber qué tipo de déntulo, qué tipo de soporte voy a encontrar en este paciente. Eso es lo bueno de este tipo de clasificación actualizada. ¿Está entendido, chicos? Creo que aquí no hay dudas, ¿verdad? ¿Está claro? ¿O no hay estudiantes que están estudiando endodoncia? Doctora, en este caso, doctora, si mi paciente llegaría a tener este tipo de clases, como es la nueva modificación sexta, doctora, también lo podríamos decir también clase 3, doctora, ¿no? Según como usted nos ha dicho, doctora, ¿no? Claro, esta es clase 3. Ujú. Bueno, doctora, ¿Ya? gracias, doctor. Entonces, no se olviden, las modificaciones o espacios edéntulos adyacentes pueden ser de cualquier tamaño. Pueden ser 3, pueden ser 4. Pero los espacios edéntulos adyacentes a la clase de espacio edéntulo que está determinando la clasificación se van a denominar modificaciones y tienen que identificar cuántas modificaciones hay ustedes como profesionales. ¿Está entendido? Continuamos. Uy, 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 uy. Me dan, por favor, un minuto. ¿Ya? Voy a buscar mi mouse. Estamos en problemas.
Entonces, comuníquense. De todos usted ya me hice llegar su trabajo, si lo tengo. Con eso ya, pues, no hay. Sí, respecto a la no llamar la Ahora sí, chicos. Entonces creo que ya está claro, ¿verdad? Estoy teniendo problemas hoy. Estábamos acá en las reglas de sexta. Entonces, no se olviden de poder identificar con el nombre de modificaciones los espacios edéntulos adyacentes a la clase que llegue a mandar el tipo de clasificación en la cual nos encontremos en nuestros pacientes. Además de identificar cuántas modificaciones hay, necesito también identificar con qué piezas limitantes o entre qué piezas limitantes se encuentra ese espacio edéntulo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo está claro? ¿Sí o no? Hola. Sí, doctor. Yo lo entiendo, doctora. Sí, Ya, por doctora. favor, conteste. Ya, Doctora, listo. doctora, una consulta. Regla Doctora, número 7. Dígame. doctora, y en el parcial, doctora, ¿va a poner las imágenes, doctora? En nuestra práctica de evaluación que tenemos el jueves, sí. Ya bueno, doctora. Por eso les vuelvo a repetir. Esta vez incluso puedo colocarles solamente donde está, aquí por ejemplo hay varios espacios, ¿no es cierto? Hay una zona que manda, que nos está dando una clasificación 3, pero ahora que ya tengo más, puedo manejar mejor, yo puedo marcar simplemente o indicarles simplemente teóricamente la clasificación que les voy a mandar y ustedes la van a dibujar de acuerdo a la limitación de piezas que encuentran. Un ejemplo, por ¿está entendido? Sí, Sí, doctora. doctora. Ok, continuamos. Regla número 7. Vamos a ver características en cada regla. ¿Dónde estamos? Regla sexta. Las zonas, hemos visto la regla 6, ya la hemos visto, la regla 7. ¿Qué nos dice la zona 7? Una regla 7 que también ya les mencioné, que no importa la extensión de la modificación, sino el número de zonas adicionales. En algunos casos se va a encontrar un solo espacio y en algunos casos se van a encontrar hasta 2 piezas edéntulas perdidas. Y eso es lo que quiero que ustedes me identifiquen, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿cuántos espacios edéntulos me encuentran? 5, Dos, doctora. doctorita. 4 y... 4, doctorita. Doctora, 4. 4 espacios. 4 espacios. 5. 2 posteriores, 1 medio y 2 anteriores, doctora. Exacto. Sí, 4. Doctora. Doctora, ¿está ahí, doctora? Dos posteriores, 1 medio y 2 anteriores. Se nos fue. Ahora sí, no les escucho. ¿Pueden volver a repetir, por favor? Doctora, 4 Se me espacios, doctora. paralizó la imagen ya. Dígame. Doctora, 4 espacios. Acá, por ejemplo, existen, si están viendo, 3 espacios, ¿ya? Sí. Entonces, tendrían que marcar primero la clase que están clasificando, que en este caso sería clase 3
limitación 27-23, modificación 1, 2, 3. Escribiría modificación 3 y de cada modificación tendrían que marcarme sus piezas limitantes. Por ejemplo, en la modificación 1, 2, 3, en la 1 tendríamos una limitación 15, 13, están viendo acá, limitación 13, 11 y la última limitación 21, 23. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta acá. Tienen que identificar, además de cuántos espacios hay, entre qué piezas limitantes se llegan a encontrar. ¿Está claro? Yo les voy a colocar una imagen así, como este caso, o en este caso, y ustedes tienen que marcar qué limitaciones hay, o qué modificaciones y entre qué piezas limitantes se encuentran. ¿Cuál es la actualización de la regla de Aplayab séptima? Que cuando una modificación no es apta para ser reemplazada, como están viendo en este caso, lo vamos a marcar rojo, no es considerada una modificación. Ojo, chicos, si aquí yo no encuentro un espacio adecuado, esto no es considerado como una modificación, no tengo que tomarla en cuenta. Esa es una actualización y es lo que tenemos que nosotros aprender a considerar porque no está dentro de una funcionalidad. ¿Ok? Ese es el secreto de la regla número 7. La regla número 3. Ahora nos vamos ahí. Si el tercer molar, esto es lo que no, nos vamos a la regla número 8, ¿ya? La clase 4 no tiene modificaciones. Si es que la clase 4 llegaría a tener modificaciones, ya no sería considerada como clase 4. Hemos visto en las actualizaciones que esta clase 4 puede extenderse hasta piezas posteriores, siempre y cuando no existan clasificaciones en el sector posterior. Ojo con eso, por favor, ¿ya? Así, por ejemplo, acá vamos a ir mostrándoles casos, ¿ya? Para que ustedes puedan identificar a qué tipo de clase nosotros nos encontramos, que es un ejemplo. ¿Quién quiere dar esta clasificación? ¿Quién quiere participar? Este caso. Este caso. Doctora, Ya, muy bien. doctora, Siempre los mismos nomás participamos. doctora, Marcelo, dime, papito, te lo voy a poner el caso. Ya estamos terminando. Este es el caso. doctor, A ver. en esta clase sería clase 3, doctor, con modificación, porque están los dientes posteriores, y la cual vamos a marcar, doctora. Ya, muy bien. Aquí tenemos dos pilares similares, ¿no es cierto? Entonces, Sí. ¿cuál vas a tomar como prioridad? El La primer posterior, cuadrante. doctora. Sí, es el primer cuadrante, exacto, doctora. Además, tienes que tomar en cuenta que esta modificación tiene que ser funcional, o este espacio tiene que ser funcional, tiene que ser reemplazado, ¿no es cierto? Para poder identificar. ¿Cuántas modificaciones encontramos acá? 1, 2, 3 modificaciones, doctora. Simplemente hay dos modificaciones, dos Ya, espacios doctor. idénticos a Sí. la clase principal, ¿ya? Y me tienen que marcar de qué piezas limitantes se encuentran. A ver, Alison, ¿o quién quiere participar en este otro caso clínico? Aquí es el caso que... Doctorita, Sí. Ya, vamos, te escucho. clase 3 igual, doctorita. Muy bien, clase 3, bilateral. Vean, como dijo uno de sus compañeros, sí está tomando en cuenta y atravesando la línea media. ¿Entre qué piezas limitantes se encuentran esta clase 3 bilateral? Entre el primer molar, doctorita, y el... Y el canino. Al canino. ¿No ve? ¿Qué piezas son? Muy bien, mamacita. 17 y 23, doctora. 17 Sí. y 23. ¿Cuántas modificaciones hay acá? 2 modificaciones, doctora. Muy bien, estoy viendo quiénes están participando. ¿Entre qué piezas están esas dos modificaciones?
Entre los molares, doctor. 23, 25, ¿Ya? 25, 27, doctora. Muy bien, así quiero que me respondan. Les voy a colocar imágenes y ustedes van a escoger la respuesta correcta. ¿Está entendido? Entonces, estas son las actualizaciones más claras que podemos encontrar en la clasificación aplicada a la de Kennedy, pero con limitantes. A su vez, tienen que adicionar el grado de reabsorción ósea que tienen los espacios edéntulos de esos pacientes con desdentación parcial. Y la nueva clasificación que se utiliza es la de clasificación de Calwood y Howell. ¿Ya? Tienen que repasar la clase 1, la clase 2, la clase 3. Sin embargo, nosotros vamos a tomar en cuenta a partir de la clase 3 para poder ver en qué grado ya de reabsorción se encuentra el espacio edéntulo, en qué grado de reabsorción alveolar se encuentran estos pacientes que han perdido sus piezas dentarias. Adicionalmente a esta clasificación por limitantes, debo identificar en qué estado se encuentra ese reborde desdentado entre las piezas pilares limitantes. Tengo que ver y saber este tipo de clases para poderlo identificar. Y aún otra que me está sugiriendo, que yo no la veo muy necesaria, puesto que a veces nos puede causar confusión, es el grado de atrofia del maxilar. Para mí, el principal que quiero que adicionen al paciente desdentado parcial es simplemente la reabsorción ósea. Luego, si ustedes quieren profundizar más en un diagnóstico protésico, podrían tomar en cuenta la clasificación modificada de atrofia de maxilares, que también es del mismo autor y nos va a ayudar a identificar en qué tipo de atrofia se encuentra ese reborde alveolar, qué forma de atrofia, con qué forma se está reabsorbiendo. Pero para mí la más importante es la clasificación con reabsorción, aunque existe la otra clasificación con atrofia. Tenemos que identificar una clase 3 que tiene un reborde alveolar con adecuada altura y anchura entre las piezas limitantes. Tenemos que identificar una clase 4 que son crestas en filo de cuchillo que ya está abarcando una reabsorción un poquito más acentuada entre las piezas pilares. Una clase 5, donde vamos a encontrar un reborde con inadecuada altura y anchura. Y finalmente una clase 6, que es una presencia de depresiones en los rebordes, es decir, un reborde que ya está por debajo de la encía. Y tenemos que tratar de identificar todos ellos para ver que si entre las piezas pilares, en qué estado se encuentra este reborde. Antes no se tomaba en cuenta eso, pero ahora es muy importante saber en un diagnóstico para poder identificar qué tipo de diseño podemos aplicar en estas piezas. Por ejemplo, nos podemos encontrar con piezas anteriores que tal vez tienen un grado de reabsorción y de acuerdo a esta clasificación yo voy a poder elegir si voy a encontrar, poderle diseñar una placa lingual, que es lo que vamos a ver más adelante. Entre estas dos, por eso chicos, que ustedes ya la conocen y la han visto en teóricas, para mí la más importante es la clasificación de Caldwell y Howell cuando se basa en una reabsorción ósea. Pueden, pues vuelvo a repetir, apoyarse con el tipo de atrofia de maxilares también, que están acá anotada, pero esta es la que más guía y más conforma, va a ser más general para poder identificar en qué grado de reabsorción se encuentra ese espacio edéntulo entre los limitantes, ¿ya? Eso es todo con respecto a diagnóstico protésico en desdentados parciales, que es lo que tenemos que repasar para poder dar un buen diagnóstico actualizado ahora en nuestros pacientes. Espero realmente que ahora esté más claro todo lo que hemos visto con todos los pacientes y casos clínicos y podamos llegar a un buen diagnóstico. Con esto estaríamos terminando el segundo módulo. Vamos a empezar ya el tercero, que son los protocolos para que ustedes puedan entrar a clínicas. Vamos a organizarnos para el examen, que va a ser el día jueves. Ya no sé si es que lo vamos a dar el día jueves o el próximo martes, ahorita ustedes van a decidirlo.
y el trabajo que quiero que realicen, que es un resumen, ustedes lo pueden hacer como mapa conceptual si es que ustedes quieren, de todas las clasificaciones que hay entre retenedores, conectores mayores, bases, formas de retenedores, etcétera. Eso es lo que quiero que me hagan de tarea. Esa tarea les va a servir para que podamos entender mejor cuando aprendamos a diseñar según las clasificaciones de Kennedy que hoy hemos conocido, ¿ya? Entonces, la tarea va a estar subida en el Classroom y el examen, decídanlo ustedes, por favor, para que no tengamos problemas. Para la evaluación de este módulo, ¿cuándo va a ser?